Bueno, hola a todos. Vamos a hablar un poquito de pinturas para maquetas a escala. Acá lo que hice fue armar tres grupos de diferentes tipos de pintura. Las enamel por acá, las acrílicas por acá y las lacas por acá. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos tres grupos de pintura? Es el tipo de solvente que vamos a utilizar al momento tanto de diluir la pintura como de limpiar los pinceles o el aerógrafo. Básicamente las acrílicas y las lacas están diseñadas ya de fábrica para trabajar con aerógrafo. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar a pincel. Las enamel, por otra parte, se pueden utilizar con aerógrafo sin ningún tipo de problema, pero hay que diluirlas porque tienden a ser más espesas, a pesar de que hay algunas que ya están viniendo prontas para ser utilizadas en el aerógrafo. Las enamel todas se diluyen con aguarrás mineral o lo que se llama white spirit en inglés, más allá de todas las variantes que pueda haber, y que hay distintos tipos de aguarrás y distintos tipos de white spirit independientemente del país donde uno esté o del fabricante. Pero bueno, las características son similares y van a funcionar todos bien. Por otro lado, las acrílicas se supone que se diluyen todas con agua, casi todas se diluyen con agua y casi todas funcionan con agua. Eso no quiere decir que funcionen bien, pero funcionan con agua. Y casi todas se diluyen con alcohol isopropílico, pero no todas, porque el binder con las que están hechas, hay distintos tipos con distintas propiedades y algunas con alcohol isopropílico no funcionan bien. Por eso, si no tenemos el solvente de la marca de la pintura que vamos a utilizar, lo que conviene hacer es sacar una gota y probar afuera si diluyen bien con agua o si diluyen bien con alcohol, o hacer una mezcla variando las proporciones entre el alcohol isopropílico y el agua destilada. Las lacas se disuelven todas con lo que se llama thinner o disolvente para laca, ya sea para la marca propia de la pintura o para las lacas automotrices, que también funcionan bien. También ahí pasa lo mismo, hay distintas fórmulas de thinner para lacas, porque los thinner para lacas pueden llevar hasta 7 componentes, dependiendo un poco del fabricante. Entonces también conviene probar aparte si el thinner que estamos usando es el indicado para el tipo de pintura. Con las lacas vienen todas prontas para aerógrafo, lo que pasa que después lo que vamos a tener que hacer es limpiar el aerógrafo. Bueno, las enamel, características que tienen, cubren mejor que las acrílicas, cubren mejor porque el binder o la resina a partir de la cual se hace la pintura y a la que se le agrega el pigmento tiene mayor capacidad de absorber los pigmentos. Los pigmentos son distintos para los tres tipos de pintura. Por eso a veces varían también un poco los colores, porque hay pigmentos que no son compatibles con los binder o con las bases de los otros tipos de pintura. Así que las enamel tienden a cubrir mucho más que las acrílicas, y una característica de las enamel es los tiempos de secado mucho más prolongados. Una pintura enamel no está seca al tacto antes de 4 o 6 horas. Perdón. Y no está curada antes de aproximadamente 24 horas. Por eso, si bien las pinturas enamel están muy buenas, tienen muy buenos colores, se pueden aplicar muy bien a pincel, a veces lo que hacen es ralentizar el tiempo de armado de una maqueta. Porque si comparamos las 4 a 6 horas para el secado al tacto de las pinturas enamel con las acrílicas, que de repente una acrílica está seca al tacto a los 10 minutos, y a veces en el caso de las tamillas capaz que a los 4 o 5 minutos ya están secas al tacto, y a los 10 minutos podemos enmascarar y dar otro color, la diferencia en la optimización del tiempo de armado que tenemos es muy grande. Una característica de la tamilla, por ejemplo, y pasa también con la gunce, es que la tamilla y la gunce se pueden diluir, cualquiera de las dos, con los que son solventes para lacas, con el thinner para lacas, funcionan perfectamente. Y ahí lo que hacemos es acelerar mucho más el tiempo de secado, aunque les parezca mentira, y quedan perfectas. Quedan mucho mejor que si utilizamos alcohol isopropílico o agua, y son mucho más fáciles de dar. Son las únicas acrílicas que conozco hasta el momento que se pueden diluir con el thinner para las lacas. Incluso Tamilla tiene el solvente, es el lacquer con la tapa amarilla, que es solvente para laca. Y Bunse tiene un flat leveling thinner, que también es lo mismo, es un solvente para laca con retardador de secado. Por eso
se llama flat leveling. Lo que hace el retardador de secado es permitir que el binder de las acrílicas que seca tan rápido se achate, porque a veces lo que pasa es que seca tan rápido que si pintamos a la distancia incorrecta, la pintura llega seca a la superficie de la maqueta, aunque les parezca mentira, en ese corto espacio, y forma como un polvillo arriba y no deja que la pintura se asiente correctamente y se una correctamente. Lo que hace el flat leveling de Bunsen justamente es retardar un poco el tiempo de secado y permitir que la pintura se adhiera mejor a la base y se achate más. Las otras acrílicas funcionan casi todas con su solvente o con alcohol isopropílico, pero les conviene siempre probar aparte si el alcohol isopropílico las hace funcionar bien. Si no, tienen que comprarse el solvente de cada marca o ponerse a hacer mezclas. Las acrílicas se pueden aplicar sin ningún problema sobre las enamel, no les hace nada, y las enamel se pueden aplicar perfectamente sobre las acrílicas, tampoco les hace nada. Lo que hay que tener en cuenta es que las enamel, para aplicarle pinturas acrílicas arriba, tienen que estar curadas. Respecto a las lacas, bueno, las lacas son más complicadas porque el solvente de las lacas es mucho más agresivo. Se puede aplicar una pasada muy fina de laca para hacer algún detalle muy chico, como por ejemplo, a ver si lo ven acá, por ejemplo esta parte metalizada en el ala del F11. Bueno, eso está dado con laca, eso es Testors, dado directamente sobre, en ese caso es Extracolor, que es enamel, sellado con un barniz acrílico. Ahí lo que hice fue enmascarar el ala y dar una pasadita muy fina y muy rápida de laca. La dejé secar y le di otra pasadita muy fina y le fui dando aire con el aerógrafo, y de esa forma no pasa nada. Si uno acumula laca sobre acrílica o sobre enamel, lo más probable es que el solvente de la laca lo levante. Y bueno, eso es más o menos lo básico respecto a las pinturas. No se pueden mezclar los solventes, cada una tiene su solvente específico. Para limpiar el aerógrafo hay que usar el solvente apropiado, porque si nos equivocamos y ponemos aguarrás en pinturas acrílicas para limpiar el aerógrafo, no lo va a limpiar. Si ponemos aguarrás en las lacas, tampoco lo va a limpiar. Si ponemos alcohol en las lacas no va a hacer nada, y si ponemos alcohol en las enamel tampoco va a hacer nada. Lo único que vamos a lograr va a ser o que la pintura se corte, o que se formen grumos, o que se pegue absolutamente la pintura al aerógrafo. En el caso del solvente para las lacas, el thinner sí va a limpiar la pintura, los restos de enamel. Y con los acrílicos, bueno, algunos los va a limpiar y otros no, otros simplemente no van a reaccionar. Lo que reacciona casi siempre y en casi todas las marcas con los acrílicos es el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico, al momento de limpiar el aerógrafo o un pincel, funciona siempre. Una de las grandes ventajas que tienen los acrílicos con respecto a los enamel y con respecto a las lacas es que nos permiten cometer errores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que una maqueta que nosotros estemos pintando con pinturas acrílicas, si nos quedó mal pintada, si no nos gusta, si por trabajar de una forma u otra acumulamos muchas capas y empezó a quedar gruesa, o si nos quedó un dedazo o lo que sea, bueno, eso lo podemos limpiar. Mientras la pintura esté recién dada, muchas veces lo podemos limpiar con agua. Simplemente vamos abajo de la canilla, empezamos a pasar un pincelito y logramos sacar la pintura acrílica. Y si no, con alcohol isopropílico. Y en el peor de los casos, bueno, ahí habrá que usar algún otro tipo de solvente, que mucha gente utiliza líquido de frenos, por ejemplo, que saca casi todas las pinturas sin ningún problema. En el tema de las enamel es mucho más complicado. El tema de las enamel es mucho más complicado porque si le metemos un dedazo a la pintura enamel y vamos a tener que pasar aguarrás, por ejemplo, para limpiarla, la diferencia de espesor y la diferencia de detalle que vamos a tapar entre la zona que ya pintamos y la zona donde pusimos el aguarrás se va a notar. Y aparte, los restos de aguarrás pueden llegar a atacar la maqueta, y es bastante complejo el proceso. Por eso es que las enamel no permiten casi errores, diría yo, porque son mucho más difíciles de corregir o tenemos que limpiar absolutamente toda la maqueta. Con las lacas, bueno, con las lacas no podemos cometer errores.